Con respecto al título, es un poco diferente al que está puesto en la programación. Lo del +1 no estaba pensando en el caso que tenemos hoy, no es por eso. El +1 es porque realmente son 31. Queda mejor 30, pero como soy científico y me gusta el rigor, son 31. Y como los 31 años lo he vivido en primera persona, es imposible que hiciera una retrospectiva sin alma. De ahí lo de apasionado. También les adelanto, y lo veremos al final, que esta presentación tiene un cierto sabor a despedida. Luego explicaré por qué. Y antes que nada, permítanme unas breves palabras sobre el lugar en el cual trabajo, en la Fundación CENTA. En la actualidad, la Fundación CENTA, Fundación Pública Andaluza, CENTA es el acrónimo de Centro de las Tecnologías del Agua, es un centro de investigación, importante investigación, que está adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Y que tiene el privilegio, y digo bien el privilegio, de hacer su investigación en la planta experimental de Carrión de los Céspedes. Carrión de los Céspedes es un pequeño municipio de la provincia de Sevilla, a 28 kilómetros, dirección a Portugal. Inaugurado en el 90, eso justifica el título, los 31 años que llevamos operativos. En la actualidad, una extensión de 41.000 metros cuadrados, más de 40 sistemas diferentes de tratamiento. No olvidamos el reuso, la reutilización. Contamos con una parcela propia de 6.000 metros cuadrados para ensayos de reuso, más 12.000 metros cuadrados de una finca de olivar anexa, donde ensayamos también y tenemos varios proyectos involucrados en la finca vecina. Laboratorios importantes, homologados in situ también, aulas de formación, y también contamos con una estación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchos de los que están aquí ya conocen la planta experimental, de los que me están oyendo, ahí les dejo una dirección de YouTube, donde hay un pequeño vídeo y se pueden hacer una idea bastante exacta de la planta. En la mayoría de las diapositivas, en la parte de abajo, aparecerá una frase que tiene que ver con el contenido de la diapositiva. En el día de hoy, 18 de junio del 2021, hace 11.340 días que yo llegué a la planta experimental de Carrión de los Céspedes. Evidentemente, en ese lapso de tiempo, la planta ha cambiado mucho, ha evolucionado, bueno, afortunadamente, a mejor. Y mi conferencia versa sobre esa evolución, cómo ha ido cambiando la planta en los 31 años de vida que hemos compartido. Y esa evolución la voy a enfocar a tres aspectos concretos. Cómo ha ido evolucionando el concepto de pequeña población, que es el leitmotiv de la planta de Carrión, aunque hacemos otras cosas por lo que no se nos conoce fundamentalmente a nivel mundial, es por investigar, desarrollar, chequear tecnologías aplicadas a pequeñas aglomeraciones urbanas. Entonces, veremos la evolución del concepto de pequeña población, veremos la evolución de cómo también ha ido cambiando con el tiempo el nombre de las tecnologías y dedicaremos un poco más de tiempo a un estudio concreto de cómo han evolucionado las tecnologías implantadas en la planta de Carrión. En lo referente a la población, cuando empezamos, al poco tiempo de empezar, empezamos a elaborar un plan director de tecnologías no convencionales y pusimos un límite de 25.000 habitantes para aplicación de tecnologías no convencionales. Con el paso del tiempo fuimos reduciendo el tamaño y, de acuerdo con la Directiva Europea 91/271, que nos exige por debajo de 2.000 tratamiento adecuado, llegamos a un acuerdo, eso ocurrió cuando hicimos el manual de pequeñas poblaciones con el CES y con el Ministerio, de llamar pequeña aglomeración por debajo de 2.000 habitantes equivalentes. Pero ahora, recientemente, y ayer hubo una demostración palpable en la intervención de la persona del Ministerio, ahora que se empieza a hablar de fondos europeos para la pequeña población, se habla el marco y se habla por debajo de 5.000. O sea, la última tendencia es que por debajo de 5.000 sea pequeño. Aquí me he permitido una licencia, la cita es mía, en base a la experiencia. La denominación. Cuando empezamos a trabajar, las tecnologías que se indicaban para pequeña población y que rompían un poco las tecnologías clásicas, se le llamaban tecnologías de bajo coste o tecnologías blandas. Ninguna de estas denominaciones me gustaba en absoluto. La primera
porque tú hablabas con un alcalde de tecnología de bajo coste y él estaba traduciendo tecnología de nulo coste directamente, coste cero, y eso era muy peligroso. Lo de blandas, para mí se acredita las tecnologías. Tecnología blanda es como, no puedes otra cosa a una tecnología blanda. Pasó el tiempo y en el Congreso, en el segundo Congreso Small World del año 2007, sacamos un manual de tecnologías no convencionales y fue el nombre que se mantuvo durante un cierto tiempo. Hasta que en el año 2010, con el Ministerio, sacamos el manual de pequeñas poblaciones, que es un libro de referencia a nivel nacional en este campo de trabajo, y aquí apareció la dicotomía intensivos-extensivos. Pensábamos que eran innovadores, pero al poco tiempo descubrimos un documento de la Oficina Internacional del Agua de Francia, donde ya habla de tratamientos extensivos 10 años antes, es decir, que no estamos innovando nada. De todas formas, esta última denominación, intensivos-extensivos, es la que hoy en día está más aceptada, al menos aquí en España. Y ahora entramos ya en la evolución de lo que son las tecnologías. Me voy a referir, evidentemente no a todas, a las que estaban inicialmente en la planta o llegaron al poco tiempo y cómo con el paso del tiempo se han ido modificando, se han ido mejorando. Y por hacer un poco de cronología, para mí la primera depuradora fue la aplicación al terreno. Ahí me preguntan, ¿dónde estuvo la primera depuradora? En el paraíso terrenal. Ahí estaba y le daba servicio a las aguas residuales de nuestros primeros padres. Entonces, en la aplicación al terreno, desde que empezamos a trabajar en Carrión, contamos con un filtro verde. Inicialmente era un filtro verde de 3.300 metros cuadrados de superficie. Eso es importante en la planta de Carrión, los tamaños. Es una investigación, una escala más allá de la que hacemos generalmente en la universidad. Este primer filtro verde, trabajábamos con chopos, que era la especie habitual que siempre se ponían los filtros verdes, un marco de plantación de 6 por 3 metros para facilitar las labores periódicas de gradeo de la tierra, y estuvo trabajando pues 14 años, que es un tiempo bastante bueno para ver la evolución tanto de la producción de biomasa como del suelo. Ese desapareció en el año 2005, en el año 2004, aprovechando la ampliación de la planta, construimos un nuevo filtro verde y, aparte de trabajar con el chopo, con el clon I214, metemos eucaliptos, que se comportó magníficamente bien en cuanto a producción de madera y en cuanto a resistencia a enfermedades. Y también empezamos a acortar el espacio entre árboles, a hacer más densa la plantación. Por último, en el 2011, esto se presentó en la ponencia que hubo ayer, dimos un salto y pasamos ya al filtro verde intensivo, en el cual el marco de plantación hemos reducido 1 por 1, la corta muy frecuente, 2-3 años, con el objetivo de producción de biomasa. Es importante que veamos esta tendencia hacia lo intensivo, que se va a repetir de forma machacona en todas las tecnologías que vamos a ver. ¿Cómo empezamos? Con las tecnologías y cómo la tendencia en investigación ha ido fundamentalmente a intensificar esa tecnología extensiva. Este filtro verde sigue en operación y, curiosamente, da servicio a las aguas residuales de nuestros aseos. Las aguas residuales de los trabajadores del centro y las visitas se tratan en este pequeño filtro verde. Y no solamente se ha estudiado en los 3 casos la evolución del suelo, la evolución de la biomasa, sino que también hemos evolucionado en la forma de toma de muestras. Inicialmente trabajamos con lisímetros de este tipo, en los cuales, para meter el dren que recoge el agua, había que remover la tierra y luego colocarla, con lo cual alterábamos el perfil del suelo. En el último filtro verde ya empezamos a trabajar con un lisímetro especial que permite mantener el suelo intacto, tal como está inicialmente, y luego lleva un colector en la parte baja con sensores que nos mide el caudal lixiviado y nos da información al móvil de las características del agua lixiviada. Aquí tenemos el filtro verde intensivo al poco de implantarlo, también con chopos. Y últimamente, en ese filtro verde hemos hecho algo más. Con principios de economía circular, estamos añadiendo enmiendas procedentes de la corta periódica de los árboles en forma de viruta o en forma de biochar, restos de poda pirolizados. Se ha comprobado, como se comentó también ayer, que la viruta ejerce una importante acción de retención del nitrógeno y en el caso del biochar la retención se enfoca a emergentes y a patógenos. Es decir, del propio
del propio excedente del sistema de filtro verde, estamos obteniendo productos que mejoran el comportamiento del sistema. Estos ensayos los hemos hecho en la Universidad de Alcalá. Otra virtud del CENTA, a lo largo de su historia, ha sido ir de la mano de los mejores en cada campo, o intentarlos al menos. Y así hemos aprendido por ambas partes. En este caso trabajamos con la Universidad de Alcalá, con el Departamento de Geología. Tecnología que también está desde el principio en la planta de Carrión y también ha evolucionado bastante. El lagunaje. Aquí nos dio por poner denominaciones tipo informático, distintas versiones. El 00, el 10 y el 20. El lagunaje inicial, aparece aquí a la izquierda, constaba de las etapas clásicas anaerobio, facultativo y maduración, 2 lagunas de maduración que solamente pueden trabajar en serie. Año 2005, aprovechando una gran ampliación de la infraestructura, hacemos un lagunaje 3 veces más grande que el anterior, con 2 lagunas en serie y en paralelo, puede trabajar de las dos formas, serie y paralelo de maduración, y que también, en este caso, nos permite modificar las alturas en todos los vasos, en todas las lagunas. Modificación de altura, modificación de volumen, modificación de tiempo de retención hidráulico. 2014. En esa lucha por intensificar las tecnologías, una empresa alemana nos instala unos aireadores superficiales y reconvertimos la laguna facultativa en una laguna aireada. Pero el paso decisivo lo damos en el 2015 con la implantación del lagunaje de alta carga, al cual me referiré a continuación. Un lagunaje de alta carga que es la envidia de muchos centros de investigación por su tamaño. Investigaciones hidráulicas a pequeña escala no son válidas y este sistema tiene las dimensiones ideales para estudios de comportamiento hidráulico del sistema depurador. 70 metros de longitud, 6 metros de anchura, unos 400 metros cuadrados de superficie, poca profundidad. Aquí hay un cambio de paradigma. En estas tecnologías, que hubiera microalgas al final era un problema. El agua está verde, el agua no está depurada. Pero como suele ocurrir, y cada vez más, lo que antes es un residuo, ahora es un recurso. Ahora construimos lagunajes con la intención de producir biomasa. Por eso trabajamos con muy poco espesor de agua para favorecer al máximo la penetración solar y que haya mucho desarrollo de esa biomasa algal. De tal forma que lo que estamos haciendo realmente es cultivar microalgas y de paso depurar el agua. Y en ese sistema, las investigaciones, siempre bien acompañados, se han orientado a lo siguiente. En primer lugar, con la Universidad de Cádiz hicimos unos estudios mediante Doppler para ver el régimen hidráulico del sistema. Y se descubrió que era básicamente laminar, lo cual no es bueno cuando hablamos de microalgas, porque prácticamente le pega el sol siempre a las mismas. Hace falta cierta capacidad o cierta agitación. Para eso contamos con una spin-off de la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Ingenieros, que nos implantó estos álabes. Ahí están fuera del agua, pero generalmente van por debajo del nivel del agua, que cuando pasa el agua a través de ellos, sin ningún tipo de consumo energético, sin piezas móviles, crea unos vórtices, aquí se ve alguno, y nos permite una mezcla vertical del sistema. Lo voy a repetir, importante para que haya un contacto más íntimo alga-bacteria y sobre todo para que a las microalgas le pegue el sol. Entonces, esta ha sido una línea importante de trabajo, mejorar el comportamiento hidráulico del sistema. Y quizás esta todavía más importante, porque el gran problema del cultivo de microalgas es la separación de la microalga del agua. Técnicamente está resuelto un sistema de coagulación, un sistema de aireación y por flotación separamos las microalgas. Pero nosotros, los de Carrión, que tenemos el gen de lo pequeño implantado de pequeñitos, buscamos hacer las cosas de forma más sencillas y nos empeñamos en separar el alga y el agua por decantación, por gravedad. Empezamos con un decantador estático, al principio prácticamente lo decantaba nadie, pero es importante el matiz, casi no decantaba nadie, alguien sí decantaba. Y recirculando esa fracción decantada al reactor, hemos ido enriqueciéndolo de las que mejor decanta.
y hemos ido teniendo una autofloculación importante. Y últimamente hemos combinado dos decantadores, uno estático, uno lamelar, lo cual nos permite tener dos productos sedimentados, uno más rico en bacterias, uno más rico en microalgas. Con lo que estamos haciendo es segregar los tiempos de retención celular. En función de que recircule de uno u otro, puede aumentar el tiempo de retención de la biomasa algal, el tiempo de retención de la biomasa bacteriana. ¿Y a qué nos ha llevado estas mejoras? Las mejoras en el comportamiento hidráulico, las mejoras en el tema de sedimentación. Nos ha llevado a que las microalgas y las bacterias, que suelen tener una relación tormentosa, finalmente se pongan de acuerdo, vayan formando flóculos. Esto era el santo grial, el flóculo algabacteria, ahí está el flóculo algabacteria, que está permitiendo, antes ocurría esto, cogías una muestra y la dejabas ahí y no decantaba a lo verde, y ahora estamos aquí, en esta fase de acá. Ayer se dijo en una presentación que esto está ocurriendo, pero que aún no sabemos por qué. Y es verdad. Pero sí es cierto que cada vez ocurre con más frecuencia y está más tiempo así. Y pienso que cada vez estamos más cerca de saber el porqué. Y llegar a tener un sistema competitivo en el cual podemos separar la microalga del agua simplemente por gravedad, sin recurrir a aditivo químico y a la adición de aire. Bien, una tecnología quizás menos conocida para los que venís fuera de Andalucía, pero aquí en Andalucía en un cierto momento hubo más de 100 instalaciones repartidas por el territorio, los filtros de turba. ¿Qué justificó esa amplia implantación en Andalucía? Pues que había buenos yacimientos de turba. La turba es un carbón y en Padul, Granada, había buenos yacimientos de turba, lo cual fomentó la implantación de tipo de tecnología. Inicialmente en la planta contábamos con 6 unidades de 25 metros cuadrados y empleábamos turba negra, procedente de Padul. Primera cosa que hicimos en la planta de Carrión. Ocurría algo que clamaba al cielo, es decir, cogías un proyecto de filtros de turba, te ibas al pliego de prescripciones técnicas y se detallaba todo, características de aceros, características de hormigones, pero curiosamente nadie ponía características de la turba, que es quien depura. Con lo cual turba era cualquier cosa negra y evidentemente la cosa no funcionaba. Entonces esta tabla, que salió de la planta de Carrión, ponía límites para que si decíamos turba cumpliese esos parámetros para garantizar su funcionamiento. Aquí aparece una microscopía, una foto del microscopio electrónico. Fue motivo de mi tesis fue sobre el tema de las turbas en Andalucía. ¿Qué más cosas cambiamos? Aparte de dejar claro lo que era turba y lo que no, cambiamos la forma de trabajar. Inicialmente trabajábamos inundados y posteriormente trabajábamos sin inundar. Esto recuerda bastante, y luego lo veremos, a un humedal de flujo horizontal y un humedal de flujo vertical. Además, en el caso este de acá, alimentábamos en intermitencia, lo cual nos permitía mejorar el rendimiento del sistema y prolongar en el tiempo las labores de mantenimiento. ¿Pero qué pasaba? Fíjense, como dato curioso, lo alegre que éramos en aquel tiempo dimensionando. 300 gramos de DBO metro cuadrado día. Eso supone que cada habitante equivalente requería 0,2 metros cuadrados para su depuración, prácticamente con una tecnología intensiva. Y la carga hidráulica también bastante elevada, si la comparamos 10 veces más que un sistema de filtro de arena y del orden de 10 veces más también en carga. Pese a eso, pese a trabajar con tan elevada carga orgánica y carga hidráulica, los rendimientos no estaban tan alejados de un filtro intermitente de arena. Y eso quedó ahí. Nunca hubo una explicación de por qué. ¿Por qué un filtro de turba, trabajando esas cargas tan elevadas, podía conseguir rendimientos bastante aceptables? Luego, al final, tengo una explicación que puede dar cierta luz sobre esta interrogante que hemos dejado planteada. Sí, en la propia tesis se vio que bajando la carga, empezábamos con 300 y llegamos hasta 17, evidentemente se incrementaba notablemente los rendimientos y lo que es más importante, llegaba un momento, al igual que ocurre con un filtro intermitente de arena vertical, un humedal vertical, de que no es necesario limpiar la superficie del sistema, que era uno de los principales hándicaps de la turba, que cada 15 días
Había que dejarlo secar y rastrillar la costra y ponerlo en operación el que estaba antes en mantenimiento. Pero si hay una tecnología que realmente ha experimentado en este tiempo una evolución impresionante, han sido los humedales. Humedales para el tratamiento de aguas residuales, haciendo caso a mi amigo Carlos, hemos quitado lo de artificial. La aventura con los humedales empieza en la planta en el año 2001. Inicialmente no había humedales, pero en el 2001 aparece una empresa alemana que se empeña en traer la planta de Alemania. Bueno, trae su planta. Y el Carril terminó de Alemania es precisamente la planta de Carrión. Este humedal sigue hoy en día en operación y nos sirve cuando la gente pregunta qué tiempo tarda en atascarse un humedal de flujo vertical. Pues como mínimo 20 años, haciendo las cosas bien. Es un poco la referencia. Año 2001, llega el año 2005, ampliación de la planta y llega la revolución del Cámbrico al mundo humedal. Construimos humedales de todo tipo, siempre con dimensiones a tener en cuenta, en torno a 300 metros cuadrados, verticales, horizontales, superficiales. Trabajamos con sustratos diferentes, trabajamos con plantas diferentes, distintas combinaciones, con lo cual hemos aprendido bastante de humedales en nuestras propias carnes. Y lo que hemos ido viendo con el tiempo es que los verticales han ido desplazando a los horizontales, por mejores rendimientos, por nitrificar y sobre todo por ser mucho menos propensos a la colmatación. Año 2007, llega una casa con patente francesa y empezamos a trabajar con el sistema francés de depuración mediante humedales, en el cual gestionamos de forma conjunta el lodo y el agua. No trabajamos con primario, vamos aportando el agua directamente a los humedales, tal como viene del pretratamiento, de forma alternada, media semana, para permitir que la costra se vaya digiriendo. Y ayer se presentó, una compañera, Arantxa, presentó la cantidad, después de 10 años de funcionamiento, la cantidad y las características del lodo. Pero cuando da un salto cuántico en el mundo de los humedales, es cuando empezamos a trabajar con el concepto Metland. Esta mañana, sobre las 9, han tenido una buena oportunidad de escuchar al amigo Abraham Esteve hablando de este concepto de las técnicas electroquímicas microbianas aplicadas al mundo de los humedales. Aquí aparece INDEA, como siempre, el organismo que sabe de estas cosas y el cual CENTA acude para aprender de forma conjunta. Bien, proyectos europeos en cuanto a humedales. El primer proyecto Aqualectra. Tenía tres patas, pero una de ellas era construir el primer humedal bioelectrogénico a nivel mundial fuera de un laboratorio. Es ese que está ahí. No era nada del otro mundo, eran 25 metros cuadrados, pero en aquel momento era el más grande que había a nivel mundial operando bajo concepto de técnicas electroquímicas microbianas. Fíjense en esta palabra Metland, otra genialidad del amigo Abraham, cómo ha cambiado wetland por Metland. Wetland es el nombre en inglés de los humedales, Metland son técnicas electroquímicas microbianas aplicadas a los humedales. Y a partir de ahora hablamos de Metlands cuando nos referimos a este tipo de tecnología. Proyecto Aqualectra, luego llega el proyecto Smart Wetland. Añadimos el concepto Smart de moda hoy en día. Por el hecho de empezar a trabajar con técnicas electroquímicas microbianas y sustituir la grava habitual de un humedal por un material conductor, empezamos a reducir notablemente la superficie, gran hándicap de la tecnología extensiva. Vamos 10 veces más rápido. 10 veces más rápido es 10 veces más pequeño el sistema. Pero nos quedaba otro hándicap de lo extensivo, que es el control. Esto lo solventa este proyecto. Ya tenemos el humedal trabajando como Metland, ya hemos reducido superficie y ahora queda el tema de control. Y también Abraham se ha referido esta mañana al tema. Basado en los mismos principios de electroquímica microbiana, aquí se forman unos biosensores que son capaces de detectar cuando el sistema está llegando más carga de la habitual. Entonces el sistema, y de ahí lo de Smart, detecta esa carga, informa al operario automáticamente y de forma autónoma. Aquí hay un panel solar, hay un conjunto de baterías acumulando energía eléctrica y en caso de sobrecarga el sistema actúa
y da corriente al humedal para compensar la sobrecarga. Eso era impensable hace unos años cuando hablábamos con humedales de piedra, que fuéramos capaces de hacer eso. Hoy en día sí se hace. Siguiente proyecto, proyecto IMETLAB, con bastantes socios de distintos continentes, y este era ya darle el espaldarazo definitivo a los humedales, a los IMETLAB, llevarlo ya a nivel comercial, con pilotos repartidos en Dinamarca, en México, en Argentina, en España, con objeto de comprobar su funcionamiento bajo diferentes condiciones climatológicas. Y hoy en día se ha formado una spin-off entre Indeagua y el CENTA, se llama Medfilter, al objeto de explotar las patentes que se han ido desarrollando a lo largo de la investigación. Y hay dos líneas ya a nivel comercial: equipos pequeños para vivienda y equipos modulares para aplicaciones a mayor tamaño. Actualmente están en el CENTA, si alguno quiere ir a ver algún día, y los tenemos operativos para que lo vean. Y ahora que hemos terminado de ver los Medland, hemos dejado una pregunta en el aire. ¿Qué hacía que un filtro de turba trabajando a tan alta carga hidráulica y tan alta carga orgánica fuese capaz de dar tan buenos rendimientos? Y la bombilla se enciende cuando el amigo Abraham Esteve de Indeagua dice lo siguiente: los ácidos húmicos son los aceptores naturales de electrones en los suelos. Nosotros en los humedales, en los METLABs, estamos empleando material conductor como aceptor de electrones. Y si repasamos la tabla de la turba, pues resulta que la turba es muy rica en ácidos húmicos. Muy probablemente, ese mucho mejor comportamiento de la turba del que cabía esperar esté motivado por esto, por esa alta concentración en ácidos húmicos que están haciendo aceptor de electrones. Y no solamente va a justificar el buen comportamiento de los filtros de turba, sino el buen comportamiento de la tecnología inicial de filtro verde, del propio suelo. Donde también, como dice ahí, los ácidos húmicos son los aceptores naturales de electrones. Con eso, por lo menos me voy con una duda que tenía medio resuelta. Hemos ido viendo, y lo dije al principio, de que las tecnologías van evolucionando, intensificándose para requerir menos superficie y también dotándola de capacidad de control. Es decir, una tecnología extensiva, cuando llegas a un ayuntamiento y le pides varios metros por habitante, es complicado de instalar. Y luego la mayoría de ellas no tienen capacidad de respuesta, no tienen botones, es decir, llega más cargas y no puedes jugar con ningún parámetro. Sistema de aireación prolongada, pues modifico la aireación, la recirculación, el tiempo, muchas cosas. Y entonces, de un tiempo a esta parte, y también es un concepto que ha nacido desde la planta de Carrión, intensificar lo extensivo. Y aparece una familia nueva de tecnologías, las tecnologías híbridas o tecnologías INTEX. Hasta que aparece esto, ambas tecnologías vivían de espalda, con sus aficiones. O eras de uno o eras de otro, y generalmente no nos llevábamos bien. De forma similar a como ocurre con los equipos de ciudades que comparten el equipo de fútbol, que viven de forma de espalda. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Pues hibridación, mestizaje y dando lugar a tecnologías INTEX, buscando efectos de sinergia. Y ya bajo ese concepto de tecnología INTEX empiezan a aparecer equipos en la planta de Carrión. Ya está el primer humedal aireado que se ha implantado en la planta de Carrión. Tenemos un humedal de flujo vertical con aireación por la parte de abajo, evidentemente una aireación mucho más suave que un sistema de aireación prolongada, pero esa aireación me permite dos cosas: me permite reducir superficie y me permite controlar, en caso de sobrecarga, doy más aire. Ya tengo un botón, ya tengo un control. Y no solamente se ha evolucionado la planta de Carrión en tecnologías, sino que hoy en día, y yo pienso que es de las cosas más novedosas que estamos haciendo, es en el tema de control, de sondas. Habitualmente, desde que empezamos a trabajar, pues trabajamos con sondas multiparamétricas, tanto móviles como fijas, pero de un tiempo a esta parte estamos analizando el agua por imagen, mediante cámaras. Y aunque resulte difícil de creer, hoy en día se está midiendo con un altísimo grado de exactitud
parámetros tan raros de medir por imagen como pH, conductividad, sólido en su perímetro de son más lógicos, pero también estamos empezando ya a medir oxígeno disuelto, DBO, DQO y clorofila. Eso lo estamos haciendo con la empresa Aquacorp, que ya tiene equipos instalados en diferentes confederaciones hidrográficas del país. Aquí aparece un control de entrada de agua residual a una pequeña depuradora de Castilla, de la Confederación del Duero, y aquí está reflejando la información que está suministrando la cámara sin contacto con el agua, sin tener que limpiar la sonda, de esa información. Bueno, pues todo llega. De aquí a 40 días voy a acabar mi... Un segundo. Voy a acabar mi estancia en la planta de Carrión, con lo cual cumpliré 11.380 días y he tenido la suerte de verte nacer, de verte crecer, de verte desarrollarte, de verte multiplicar en Marruecos, en Uruguay, en Costa Rica, en Bolivia. Por todo ello, muchas gracias, mi querida planta de Carrión. Te echaré de menos todos los días. Hace ya 11.340 días llega a la planta de Carrión con un maletín lleno de ilusiones y nuevos retos. Hoy, en el momento de la despedida, compruebo con mucha satisfacción que me hace falta urgentemente un maletín mayor, pues ya no me caben tantos buenos recuerdos. Muchas gracias y hasta siempre. Bueno, ya que estamos, esta es la culpable también de mi aventura en Carrión, a la cual le quitan muchas horas, pero ahí estamos. Muchas gracias.